Bueno, empezamos con el estudio del texto de un curso de milagros. Vamos a empezar con la introducción. Y dice, este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en el que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedes establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está mucho más allá de que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que lo abarca todo no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto reside la paz de Dios. Ya leíamos en el prefacio esta frase tan interesante, ¿verdad? Ya nos dice que este curso es obligatorio, que solo el momento que decides tomarlo es voluntario, pero que al final, para salir de aquí del sueño, vamos a tener que tomar este curso, este entrenamiento mental, esta manera de, de ver y de entender la vida y de deshacer las ilusiones. Este curso de perdón, podría llamarlo así, un curso de perdón, para entender el perdón de Dios y diferenciarlo del perdón del ego. Y empezamos con el capítulo número 1, el significado de los milagros. Sección número 1, principios de los milagros. Y aquí nos va a decir los principios de los milagros. Son como 50, si no me equivoco. Tiene escrito 50 principios de los milagros. Y los vamos a ir leyendo uno a uno y tratando de explicar los que se vaya ocupando. Y dice, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Fíjense, a mí se me hace muy curioso. El libro se llama Un curso de milagros y el primer capítulo se llama El significado de los milagros y empieza con el principio de los milagros. Pero yo pienso que es como que Jesús puso como mercadotecnia, ¿no? Que te pone un título que llama la atención y el primer capítulo, lo que empiezas a leer, te llama mucho la atención los milagros y te entra la idea. Hay un libro para aprender a hacer milagros, hay una receta para hacer milagros, hay un modo de hacer los milagros y parece broma o parece chiste o parece ilógico, pero ciertamente este libro es un recetario para hacer milagros. Si entendemos lo que nos dice y aceptamos las fórmulas que nos da y las ponemos en práctica, literalmente podemos obrar milagros. Pero eso depende pues del entrenamiento mental. Y el primer principio es muy importante, muy importante. No hay grados de dificultad en los milagros. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada que no pueda ser perdonado y transformado con la mirada del Espíritu Santo. Que si tienes una espinilla en la cara, tienes un barrito o tienes un cáncer, lo mismo se puede perdonar, porque las expresiones de amor son máximas. Y el milagro puede obrar en cualquiera de las dos situaciones con igual facilidad. Entonces hay que aprendernos muy importante y lo vamos a escuchar mucho, es muy famoso, muy popular entre los estudiantes del curso. No hay grados de dificultad en los milagros. El número 2. Los milagros de por sí
no importan. Lo único que importa es su fuente, la cual está más allá de toda posible evaluación. Fíjense que interesante nos lo dice. Los milagros no importan. ¿Cómo que no importan los milagros? Pues si yo me estoy muriendo y vienen y me hacen un milagro, ¿cómo que no me va a importar? Pues claro que me importan los milagros. Pero aquí nos empieza a decir, un milagro no importa de por sí. Lo único que importa es su fuente. ¿De dónde vienen los milagros? ¿Quién los administra? ¿Por qué suceden? La cual está más allá de toda posible evaluación. Número 3. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. Y detrás del amor, para que pueda entrar el amor, para que pueda llegar el amor, tiene que llegar primero el perdón. Si no hay un perdón, no puede entrar el amor. Entonces, un milagro es una expresión de amor, pero al amor lo antecede el perdón. Número 4. Los milagros significan vida, y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Se te dirá todo lo que necesitas saber. Para obrar los milagros, necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Necesitamos escuchar la voz de Dios, que es el Espíritu Santo. Para eso necesitamos entrenar nuestra mente, estudiarnos el curso, hacer los ejercicios, perdonar nuestras ilusiones, lo que tenemos ahí todo errado, las ideas locas que tenemos. Y ahí vamos a empezar a escuchar esa voz que habla por Dios, que siempre nos está hablando, pero estamos aturdidos por el ego y no la escuchamos. Nos dice, los milagros significan vida. Dios es el dador de la vida. Su voz, el Espíritu Santo, te guiará muy concretamente y se te dirá todo lo que necesitas saber. Cuando hacemos una psicoterapia del Espíritu Santo, el terapeuta, cuando uno está como terapeuta, es muy curioso cómo el Espíritu Santo te va hablando y te va dirigiendo y te va escuchando y va sintiendo con tanta claridad y con tanta fuerza lo que debes hacer, lo que debes decir, lo que debes preguntar. Y este principio número 4 me hace pensar en eso, en cómo la voz del Espíritu Santo te guía muy concretamente y te dice muy concretamente, di esto, pregunta aquello. Muy bonito. Punto número 5. Los milagros son hábitos y deben de ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desacertado. Que dice que los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. Es muy curioso que nos habla aquí como si yo me levantara por la mañana y dijera, ay, ahora qué milagro tengo ganas de hacer. Ay, no sé, me voy a convertir esas botellas de agua en vino, ¿no? Nos habla como si fuera natural para nosotros hacer milagros. Pero nos debemos de mover a ese punto, a ese nivel. A ese nivel nos quiere llevar, más bien dicho, el curso. A que nuestra mente se vuelva una mente milagrosa y obrar milagros como hábitos naturales e involuntarios. Sigue el punto número 6, el milagro número 6. El principio de los milagros número 6, más bien. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren, es que algo anda mal. ¿Qué quiere decir? Que nuestra vida debe estar llena de milagros todo el tiempo, que son naturales.
Cuando no estamos viendo milagros, cuando no están sucediendo milagros a nuestro alrededor, es porque algo anda mal en nuestra forma de ver y de entender. Principio número 7. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. ¿Qué es lo que hay que purificar? Nuestra manera de pensar. Las culpas que pensamos que son reales en nuestra vida. Y dice, todo el mundo tiene derecho a los milagros. Esa es otra parte importante. Porque cuando nosotros le negamos un milagro a un hermano, nos lo estamos negando a nosotros mismos. Hay un principio en el curso que enseña que dice que dar y recibir es exactamente lo mismo. Entonces cuando tú le niegas un milagro a un hermano, te lo estás negando a ti mismo. Cuando tú le ofreces un milagro a un hermano, te lo estás ofreciendo a ti mismo. Principio número 8. Los milagros curan porque suplen una falta. Los obran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Fíjense, cuando esto habla mucho o me lleva a mi mente más bien, a la psicoterapia. Porque cuando hacemos una psicoterapia vemos la falta de la que nos habla. Dice, los milagros son una especie, los milagros curan porque suplen una falta. ¿Y cuál falta suplen? Una falta de perdón. Los sobran aquellos que temporalmente tienen más. El terapeuta que está dirigiendo la psicoterapia, dirigiendo el perdón, es el que temporalmente tiene más, entre comillas, para aquellos que temporalmente tienen menos. ¿Por qué dice temporalmente? Porque aparentemente el terapeuta en su momento que está dirigiendo el perdón, pues tiene la mente más tranquila y temporalmente tiene más tranquilidad, más calma, más claridad mental, más capacidad de escuchar al Espíritu Santo. Pero cuando el paciente recibe su milagro, recibe su perdón, se rectifica su mente, se empareja, vamos a decirlo de alguna manera, con el terapeuta y temporalmente, ya los dos tienen lo mismo, por decirlo de alguna manera. 9. Los milagros son una especie de intercambio, como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa. Dicho intercambio invierte las leyes físicas. Brinda más amor tanto al que da como al que recibe. Lo que les decía en una psicoterapia, al principio parece que uno tiene más que el otro, pero cuando termina se da igual, se le da al que da y se le da al que recibe. Por eso dice que invierte las leyes físicas, porque en las leyes físicas el que da pierde y el que recibe gana, y en los milagros no. El que da, el que ofrece el milagro, gana igual que el que recibe el milagro. Ambos reciben un milagro. Número 10. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Es una tentación querer obrar milagros para atraer creyentes. Es una tentación de los estudiantes y de los terapeutas que a veces nos llega, ¿no? Que a veces queremos presumir, que queremos fanfarronear, que queremos servirnos de lo que se nos ha dado. Número 11. La oración es el vehículo de los milagros. Es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Qué importante. Orar, 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 cerrar tus ojos y hablarle a Dios.
hablarle al Espíritu Santo, pedirle que te guíe, que lo quieres escuchar, que lo quieres sentir. La oración es el vehículo de los milagros, importante. Esa es la manera de comunicarnos con Dios, y es la manera de escucharlo, es la manera de liberar nuestra mente, la oración. Número 12. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia, o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal. Cuando creemos que estamos separados de los demás, que somos un cuerpo, que tenemos que cuidarnos de los otros cuerpos, que tenemos que cuidar este cuerpo, que lo tenemos que alimentar. Los pensamientos que estamos teniendo, que estamos pensando, están creando y sí, los estamos invirtiendo en el cuerpo, en el mundo físico. Dice, uno de ellos representa el nivel inferior o corporal de experiencia, el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico y el otro a lo espiritual. Cuando empezamos a estudiar este curso y empezamos a darnos cuenta que somos el Hijo de Dios, que somos el Cristo, nuestros pensamientos los estamos poniendo en la parte espiritual de nuestra mente. Y le estamos dando la realidad a la parte espiritual. Por eso dice, si pones tus pensamientos en el nivel de experiencia físico, pues creas el cuerpo. Si lo pones en el nivel de experiencia espiritual, pues creas el espíritu o lo recuerdas. El espíritu ya está creado, lo recuerdas. Número 13. Los milagros son a la vez comienzos y finales, y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento, que parecen ir hacia atrás, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente, y de este modo liberan el futuro. Fíjense, cancelan el pasado en el presente. Y esto me lleva otra vez a la psicoterapia. Es como una manera muy fácil o muy aplicable de entender cómo los principios de los milagros se pueden entender muy fácil en la psicoterapia. Cuando en el proceso de la psicoterapia, cuando se hace una psicoterapia del Espíritu Santo, hay un momento en el que le decimos al Espíritu Santo que nos traiga el recuerdo de cuando nos asustamos y de cuando juzgamos a un hijo de Dios sin amor. Y ese recuerdo siempre viene del pasado, o sea, es un juicio que hicimos en el pasado, pero lo vamos, con ayuda del Espíritu Santo, lo perdonamos en el presente. Y de ese modo liberamos el futuro. No sé si se entiende. En el pasado juzgué a alguien de ratero. Y resulta que me están robando todo el tiempo mis cosas. Entonces en el presente me siento y en un instante santo le pido al Espíritu Santo que traiga a mi mente el recuerdo de cuando juzgué a un hijo de Dios y resulta que me acuerdo de que en algún momento de mi vida juzgué a un ratero. O yo me robé algo inocentemente jugando, si tú quieres, y siento culpa. Entonces en ese momento presente, con ayuda del Espíritu Santo y su guía, perdonamos esa situación y libero mi futuro de las situaciones de robo. Entonces muy muy importante cómo se puede, cómo se acomoda la psicoterapia para aplicar y para clarificar los principios de los milagros, muchos de los que nos está diciendo. Principio número 14. Los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia,
que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Los milagros dan fe de la verdad. ¿Por qué? Porque para que suceda un milagro, ya nos dijo anteriormente, tenemos que hacer un cambio, tenemos que quitar la mentira a lo que no es real, perdonarlo y que quede la verdad. Por eso puede suceder un milagro. Dice, son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción, sin convicción degeneran en magia. Perdón. Para el curso de milagros, la magia son todos los medios que usamos para sanar del mundo. O sea, la magia para el curso de milagros no es sacar un conejo del sombrero, como habitualmente lo conocemos aquí. Cuando el curso de milagros emplea la palabra magia, se refiere a los trucos mágicos que es, por ejemplo, la medicina del tipo que sea, la medicina china, la medicina tradicional, la medicina alopática, la medicina, la homeopatía, todos estos tipos de remedios que utilizamos aquí para sanar el cuerpo. El curso de milagros les nombra magia. Entonces cuando escuchemos en el curso la palabra magia, pues se refiere a ese tipo, lo que utilizamos en el mundo para sanar o para curar o para hacer un cambio en el cuerpo o en el mundo. Sigue el número 15. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es capacitarte para que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. ¿Qué nos dice? La única función del tiempo es utilizarlo para aprender. Cuando ya no haya necesidad de aprendizaje, el tiempo va a cesar, se va a detener, va a dejar de tener sentido y de existir. Número 16. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumenta la fortaleza del que da y simultáneamente le da fortaleza al que recibe. Y ya nos empieza a hablar de esa ley que les decía, de dar y recibir es lo mismo. Número 17. Los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Más allá del nivel corporal, o sea, de la mente. Los milagros suceden porque hay un cambio en la mente, en la forma de pensar, en la percepción. Se corrige la percepción. Número 18. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Los milagros son un servicio. Qué bonito. Imagínate que tu vida estuviera rodeada de milagros. Que con solo tocar a una persona pudieras sanarla, pudieras corregir su mente, pudieras llevarla a la paz, que con solo con verla pudieras corregir su vida, pudieras despertarla, pudieras resucitar un muerto. Qué bonito sería que tal vez es muy ambicioso de mi parte, pero a mí me gustaría tener esa capacidad, tener la mente tan corregida para llegar ahí. Pero yo sigo viendo el dolor en vez de la paz, sigo viendo el sufrimiento en vez del amor de Dios en mis hermanos. Pero es una meta muy loable a la que espero alcanzar.
Y espero dar ese servicio. Espero que todos mis servicios sean milagrosos. Pido la mente milagrosa para mí y para todo el que me esté escuchando. Les ofrezco la mente milagrosa en el nombre de Cristo Jesús. Número 19. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación, porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Fíjense aquí, es en el 19 el que acabo de leer. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios, que no haya separación. Para que un milagro suceda, necesitamos comprender eso. Que el otro no es diferente a mí, no es ni más rico, ni más pobre, ni más guapo, ni más feo, ni más inteligente, ni menos, que no me atacó, que no me hizo nada, que somos exactamente iguales. Y que en el perdón de Dios nos unimos y limamos las asperezas y ahí nos reencontramos y somos una solamente, unida a nuestro Creador, unida a Dios. Y ahí, en ese punto, suceden los milagros, donde no hay separación. Número 20. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el Espíritu Santo, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Número 21. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Aquí está la palabra. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros, aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otro. Tú no vas a poder ver un milagro si no le das el perdón a ese hermano que tienes crucificado. Ni tú ni yo, obviamente. No vamos a poder ver un milagro si no ofrecemos el perdón de Dios. Aquí es donde nos habla del perdón de Dios. Maestro José Luis Molina, a quien le mando un fuerte abrazo, tiene un libro escrito, que ya muchos lo conocerán, el que no lo conozca les platico, que se llama El perdón de Dios, y hace la diferencia, nos explica pues cómo el curso nos habla de las diferentes maneras de perdonar que hay, del perdón del ego y el perdón de Dios. Y aquí creo que es la única vez en el texto que lo tiene escrito así, el perdón de Dios. En el principio número 21 de los milagros está ahí. Principio número 22. Los milagros se asocian con el miedo, debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Número 23. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Que ya nos da otro dato. Los milagros reorganizan, acomodan lo verdadero en su lugar y lo falso lo barren y lo echan a la basura. Número 24. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir.
Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de la luz son reales. Este principio es fuerte. Es fuerte porque si te lo tomas en serio, fíjate a qué lugar te lleva. Si, si, si te quieres tomar en serio este estudio y te quieres comprometer, fíjate a dónde te lleva, a dónde me lleva el principio número 24. Y lo voy a volver a leer. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos. Eso todavía como que dices, ok, puedo curar a un enfermo. Y luego dice, y resucitar a los muertos. Imagínate que tú llegues a un funeral en donde están velando un cuerpo y tú lo resucites. Y lo dice literalmente, no lo dice jugando. Porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas. Que cuando estábamos con Dios no existía la enfermedad ni la muerte. Todo era la vida eterna, la salud perfecta. Pues no existe la salud porque no hay un cuerpo que se enferme. Por lo tanto, las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de la luz son reales. Punto número 25. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón, que una vez completada es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. La palabra expiación significa, bueno, más adelante nos lo va a explicar, pero si la vamos escuchando, pues para tener una idea de qué quiere decir. La palabra expiación la escribe con mayúscula o con minúscula. La expiación que está escrita en el texto con la letra mayúscula al principio, con la E mayúscula, nos habla de la expiación del Espíritu Santo, que quiere decir deshacer las culpas sin dolor, borrarlas, perdonarlas, llevarlas a la luz, desintegrarlas de nuestra mente sin dolor, sin sufrimiento, sin costo, sin tener que pagar nada. La expiación con E minúscula es la que hacemos con el ego, que cometemos un error y luego tenemos que pagar por ese pecado, entre comillas, con dolor, con sufrimiento, con castigo, con penitencias, con culpa, con enfermedad. Entonces la diferencia entre la expiación del ego y del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo no ve error alguno y lo perdona y lo borra y te deja limpio sin ninguna mancha de pecado, sin tener que pagar nada porque nunca cometiste nada. Estás soñando que cometiste, pero nunca cometiste ningún pecado. El ego, ¿no? El ego te quiere sangre, quiere que pagues con sudor y con lágrimas. Y te hace pagar. Entonces ahí para diferenciar, porque es algo importante que debemos de entender para estudiar el curso, pues, y para comprender de qué se nos habla. Sigue principio número 26. Ya vamos a entrar a la segunda parte. Son 50, por eso digo que la segunda parte. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar, con mayúscula, significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Cuando deshaces la culpa, se va el miedo. Ya no estás asustado, ya nadie te va a cobrar nada, ya nadie te va a quitar nada. Principio número 27. El milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Qué bonito.
Cuando una persona tiene resentimiento, cuando una persona no ha perdonado, esa persona no es capaz de perdonar porque se siente tan mal, tan resentida, tan estresada, que quiere que su hermano, el de enfrente, se sienta igual que él y no puede perdonar. Cuando una persona ha experimentado el perdón, ha experimentado la paz, cuando se da cuenta que no hay pecado, cuando comprende que todo es una ilusión, que nadie te está haciendo nada, esa persona ha sido perdonada y es capaz de dar el perdón a los demás. Y nos dice, perdonar es el privilegio de los perdonados. Es un privilegio porque nos saca de ese fango, de ese abismo tan brutal en el que vivimos muchas veces. Y nos lleva a la paz, el perdón. El perdón nos lleva a la paz. Número 28. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son por lo tanto un medio y la revelación un fin. Número 29. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el Espíritu Santo. Los milagros alaban a Dios a través de ti. ¿Qué quiere decir? Que Dios no tiene ego. A Dios nuestras alabanzas de te alabo, Padre, alabaré, alabaré, no las entiende porque no tiene ego. No se engrandece con esas alabanzas. Dios se engrandece cuando reconoces en tu hermano la inocencia, porque le devuelves a Dios a su Hijo. Y en ese punto Dios se pone contento, se engrandece, se pone feliz. Número 30. Dado que los milagros reconocen el Espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al Espíritu en el centro, desde donde se puede comunicar directamente. Qué bonito. Número 32. Aquí nos habla Jesús directamente. Yo inspiro todos los milagros, que en realidad son intercesiones. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden, tú eres perfecto. Qué bonito nos dice Jesús. Yo inspiro todos los milagros. Número 33. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Escucha esto otra vez. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, restauran la cordura en ti. Ya nos dice, expían tus ilusiones, expías, deshaces tus ilusiones y llega la cordura en ti. Número 34. Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del Espíritu Santo no da cabida a intromisiones. Lo vuelvo a leer. Los milagros le devuelven a la mente su llenura.
Porque en uno de los ejercicios dice que que lo que crees que piensas en realidad no lo piensas porque no es real. Eso está muy enredoso. Pero bueno, los milagros le devuelven a la mente su llenura porque nuestra mente, cuando está perdida en ilusiones, en realidad no está pensando. Cuando no estamos pensando los pensamientos que pensamos con Dios, en realidad no estamos pensando. Y está nuestra mente vacía. Está pensando con el ego y el ego no es nada, está nuestra mente vacía. Cuando corregimos las percepciones, nuestra mente se vuelve a llenar de la verdad. Por eso dice, le devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen su perfecta protección. La fortaleza del Espíritu Santo no da cabida a intromisiones. Principio número 36. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Hay que entender esto y este principio es interesante porque cuando vuelvo a la psicoterapia, cuando hacemos una psicoterapia, cuando hacemos un perdón, cuando hacemos un perdón, la lógica de los principios de los milagros dice que cuando tú quitas la ilusión, llega la verdad y con la verdad llega un milagro. Pero aquí nos dice el principio número 35. Son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Puede que si tú tienes una enfermedad y haces una psicoterapia y quitas o perdonas las ilusiones que había detrás de esa enfermedad, puede que no veas los efectos observables, puede que todavía esté la enfermedad ahí sosteniéndose por algún tiempo. ¿Por qué? No lo sé, pero está el principio de los milagros ahí. Bueno, sí hay razones por qué una enfermedad no se termine de curar, pero, pero bueno, está este principio interesante para tenerlo presente. No quiere decir que no se haya hecho bien el perdón, ni que no se haya hecho el proceso del milagro correctamente, simplemente porque no conviene, porque no es el momento, porque nuestra mente no está preparada para ver ese milagro, puede que no se vea el efecto observable en este momento. Número 36. Los milagros son ejemplos de un pensamiento recto que armoniza tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Ya ven, para poder obrar un milagro tenemos que tener la mente recta, tenemos que estar en la mente recta. Número 37. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Otra vez Jesús hablándonos directamente. Lo vuelvo a leer. Imagínate que es Jesús y que te está explicando este curso, que te está hablando directamente a ti. No te dejes llevar por el sonido de mi voz. Juega a que te está hablando Jesús. Y te dice, un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Hasta que nuestra mente no se corrija a través de la expiación, no vamos a conocer el orden divino. Número 38. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. ¿Qué nos dice? El Espíritu tiene la capacidad de ver las ilusiones, no se las cree,
pero tiene la capacidad de reconocer lo falso y lo verdadero, y lo separa fácilmente. Número 39. El milagro elimina el error, porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Es muy bonito el ejemplo de que dicen, tal vez ya sea muy común pues, pero me gusta, que cuando tú entras a una habitación y prendes el foco, o prendes la lámpara o la luz, como se digan en tu lugar, la luz y la sombra no se pelean a ver quién queda en la habitación. La oscuridad no tiene la capacidad de pelear con la luz para decir, hey, yo estaba aquí primero que tú, no vengas. Tú prendes, le das al apagador o al interruptor y automáticamente se prende la luz y la luz se hace y la oscuridad se desvanece. Así tan simple como es este ejemplo. Cuando tú invocas al Espíritu Santo, cuando tú pides que tu mente se corrija a través de la expiación, el error, la ilusión no tiene la capacidad de pelear con el Espíritu Santo. Cuando tú permites que el Espíritu Santo entre a corregir, todo queda corregido. Si tú das permiso, si tú pides y si tú das el permiso, todo se va a corregir. Porque las ilusiones no tienen la capacidad de pelear con la luz, con la verdad. La verdad no ve a las ilusiones. Las ve, pero sabe que no son reales y las puede disolver fácilmente sin ningún problema. No tiene capacidad de lucha lo falso contra lo verdadero. Número 40. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. Qué bonito. Imagínate que pudieras ir por el mundo sin ver enemigos. Que donde quiera que te pararas te sintieras completamente a salvo. Que pudieras ver, como dice aquí, la marca universal de Dios en todos tus hermanos. Que no te... Yo me siento separado acá. A donde quiera que voy me siento diferente, me siento extraño, me siento ajeno. Este principio tenía mucho que no lo leía y no me acordaba de él, pero percibir la marca universal de Dios en todos y en mí y no separarme de nadie, qué bonito sería. Y allá vamos, y es el propósito y es la meta a seguir, porque yo quiero despertar, yo quiero sanar mi mente, yo quiero salir de aquí. ¿Cómo lo voy a poder hacer? Reconociendo en cada hermano el Hijo de Dios, o en cada hijo de Dios mi hermano, que es lo mismo. Número 41. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. Número 42. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Lo que les acababa de decir, ¿no? Es el 42, lo repito. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Número 43. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. ¿Qué quiere decir? Que si no estamos listos para los milagros,
no los vamos a poder ver. Aunque estén aquí delante de nosotros, aunque estén esperando, o sea, hay miles de milagros esperándonos, en una parte del curso nos dice, pero no los vemos porque nuestra mente no está preparada, porque no estamos preparados. Y nos dice, surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listos para ellos. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo y hay que decirle a Jesús, prepara mi mente para que esté lista para los milagros. Yo quiero recibir todos los milagros que están en la puerta, pero tal vez me asusto. Pero todavía tengo miedo, Jesús. Ven y prepara mi mente y quédate conmigo, para que todos los milagros entren y sanen mi mente y la liberen del miedo y me quiten la falsa idea de estar separado de los demás, de ser diferente. Yo abro mi mente y la consagro a los milagros. Número 44. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Si no aceptamos la expiación, pues no vamos a poder disfrutar los milagros. Para tener la conciencia interna de Cristo, pues tenemos que ir aceptando la expiación para poder ir comprendiendo qué es el Cristo y que está dentro de nosotros. Número 45. Un milagro nunca se pierde. Importante. Ya nos decía más arriba, hay milagros que no tienen efectos observables. Nos dice aquí, un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Qué bonito. Y qué motivador para no cansarnos de ofrecer milagros. Para no ser flojos mentales. Para no ser conformistas. Aunque aparentemente no veamos los milagros, los efectos de nuestros milagros, saber que no se pierden. Que están afectando y cambiando situaciones que no somos conscientes. Para bien, están afectando para bien. Número 46. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Lo repito. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios de comunicación temporales. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. ¿Qué nos dice? Que aquí los milagros son necesarios para corregir nuestra mente. Poco a poco, porque estamos muy dormidos, porque estamos muy alejados de la mentalidad de Cristo, de la mentalidad verdadera. Y los milagros nos van corrigiendo la mente y nos van dando como probaditas de lo que es la verdad. Pero cuando estemos en la mente de Dios, cuando nuestra mente esté completamente despierta, no vamos a necesitar milagros, porque en el cielo no hay nada que corregir, todo está perfecto, todo está bien, no hay errores que corregir. Los milagros son una corrección. Donde no hay error, no hay nada que corregir, entonces son innecesarios en el cielo. Sigue el número 47. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido, es intemporal.
¿Por qué reduce la necesidad del tiempo? Porque aquí en el tiempo creemos en el karma, por ejemplo. Una manera que se me viene a la mente de explicar. Creemos en el karma y resulta que yo un día choqué un vehículo contra otro. Y sentí mucha culpa y sentí mucha vergüenza y sentí mucho miedo y entonces yo necesito pagar esa culpa y cada vez que dejo mi vehículo estacionado me lo golpean y me lo golpean y me le quebran un vidrio y me lo vuelven a chocar y a chocar y a chocar. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha culpa en mi mente porque choqué un vehículo de una persona que no tenía los recursos para arreglarlo y me causó un conflicto interno grande. Cuando a través de un milagro o a través de la expiación corregimos ese error y lo perdonamos y vemos que no hay nada que perdonar, que es una ilusión, y el Espíritu Santo corrige nuestra mente, ya no tengo la necesidad de pagar esa culpa. Entonces ya me ahorré mucho tiempo de sufrimiento y de dolor hasta que crea que ya fue justo lo que pagué con el karma, por ejemplo. Entonces en una parte dice el curso que a través de este curso, de este estudio, te puedes ahorrar miles y miles y miles de años de sufrimiento. Por eso los milagros acortan el tiempo, no tienes que sufrir tanto, no tienes que vivir situaciones que no son necesarias, que solo hay que perdonarlas para dejarlas de vivir. Por lo tanto, se acorta el tiempo. Número 48. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. Ya nos dice la diferencia del milagro y la revelación, ¿no? La revelación trasciende el tiempo, es un estado mental en el que ¿cómo se dice? Se cancela la duda y el miedo y estás en el conocimiento. Eso es una revelación. Y ahí los milagros no tienen sentido porque estás en el conocimiento, estás en la revelación, estás en la verdad. Y eso dura solo un corto tiempo, o sea, duras un tiempo en un estado mental en el que tienes el conocimiento a tu disposición. Entonces el milagro no cabe ahí porque ya decía antes, el milagro es para corregir, pero en la verdad pues no hay nada que corregir. Número 49. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. No distingue grados de percepción de error. El primero nos decía, principio número 1 nos decía, no hay grados de dificultad en los milagros. Esto es muy parecido, ¿no? El número 1 nos decía, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Y aquí nos dice algo parecido. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición. No, perdón, es el 49. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Muy parecido. Sigue el principio número 50 y el último de los principios de los milagros. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptándolo como cierto. Lo que concuerda con ella, lo repito. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. ¿Qué hace el milagro? Juzga lo falso de lo verdadero. El Espíritu Santo juzga, es enjuiciador y juzga lo falso de lo verdadero y lo separa. Distingue lo falso de lo verdadero. Pues bueno, aquí se acaba la sección número 1 del capítulo número 1, que son los principios de los milagros. Y como enseña el maestro José Luis Molina, les ofrezco un milagro en nombre de Cristo Jesús para cada uno de ustedes y
Los bendigo con la paz de Cristo.